Dios les bendiga, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Capítulo 9, y vamos a estar leyendo del 22 al 28. ¿Sabe que hoy vamos a estar participando de la Santa Cena? Yo quiero que usted abra bien su oído espiritual, porque para eso ha venido ahora, ¿verdad? Para eso ha venido, y dígale al Señor, dígale a Dios: Dios, aquí estoy, porque he venido para escuchar de ti. He venido para honrarte y también he venido para que mi corazón siga siendo lleno de ti. Y así escuche la palabra de Dios y se esté preparando, hermanos y hermanas, porque vamos a estar participando de la Santa Cena. Amén. Como título, como tema, yo le puse la sangre de Cristo. Vamos a estar hablando del tema de la sangre de Cristo. Y eso lo vamos a estar viendo en el libro de Hebreos, capítulo 9. Perdónenme, hermanos, porque aquí un poquito, pero 9, 22 en adelante. La palabra de Dios dice así: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. La sangre de Cristo. Dice que el derramamiento de la sangre de Jesucristo fue sobre la cruz del Calvario. Fue el factor o fue la causa que hizo posible que nosotros recibiéramos ¿qué? El perdón. Por eso hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y la aceptación ante la presencia de Dios. Porque el pecado nos había alejado de Dios. Pero a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, no solamente nos perdonó, sino nos acercó a la presencia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Y como dice Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto quiere decir que los pecados no fueran eliminados. Dice que el pecado Dios lo separó cuando nosotros venimos a Él. Lo alejó de nuestras vidas, dice el pecado. Y no solamente eso, sino pagó la deuda por nuestros pecados. Los canceló. Los canceló.
Y esto era porque fuera del derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón de pecados, hermanos. No hay perdón. Lo que por muy buenos que seamos, por buenas obras que hagamos, por muy lo que tratemos de hacer por querer, no, fuera de la sangre de Cristo no tenemos perdón. Tenemos que tener eso bien en mente y conscientemente de que como hijos y hijas de Dios, fuera de la sangre de Cristo no podemos ser perdonados. Por eso Él derramó su sangre, por eso Él dio su vida en la cruz. Porque no hay perdón fuera de la sangre de Cristo. ¿Sabe qué? La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, dice Jesús. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Si vamos a Levíticos 17:11, no lo vamos a leer, pero si lo quiere anotar, Levíticos 17:11 habla de los sacrificios que se hacían. Se presentaban toros, se presentaban machos cabríos, se presentaban ofrendas, porque esta sangre limpiaba al ser humano. No voy a hablar mucho de eso, pero ahí viene, limpiaba. La sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos lava de toda condenación, de todo pecado. No tomemos livianitamente la sangre de Cristo. No hablemos solamente así, la muerte de Cristo. No, tiene un gran significado. En la que la vida está en la sangre. La sangre de Cristo nos vino a dar vida. ¿Sabe? Cuando pecamos, ganamos la muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tal vez no física, pero espiritual. Y luego viene la física si no estamos en Cristo. ¿Sabe que como hijos de Dios debemos estar bien conscientes cómo caminamos? ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Se comete un pecado y no se queda así. Viene la paga. ¿Y cómo viene la paga? Con muerte. Y eso lo habla Romanos 6:23. ¿Sabe que Jesús pagó el precio? Pagó el precio por nosotros, por usted y por mí, pagó ese precio. Y no la pagó así con una cantidad de dinero, la pagó con su propia vida. Con su sangre al morir por nosotros en la cruz. Allá fue llevado como un delincuente. El sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Como le digo, el pecado desde Adán y Eva había separado a la humanidad. Por eso Dios, cuando cubrió a las parejas que se estaban protegiendo ahí con hojas, Él tuvo que matar un animal para taparlos con pieles. Tuvo que haber sangre. Tuvo que haber sangre para cubrir a esta pareja. Jesucristo tuvo que dar su vida en la cruz para que nosotros viniéramos a ser uno con Dios. Con Dios. Muchas veces nos sentimos miserables. Ay, no, yo qué feo, yo qué fea.
Y no nos ponemos a pensar aquella relación, aquella presencia. Cuando hemos venido a Cristo y tenemos una comunicación, tenemos una relación con Dios. Nos hemos venido a ser uno con Él. Uno con Él. O con Dios. Jesús dio su vida. De esa manera fue que venimos a ser uno con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida. Dio su vida. ¿Qué le dije? Que estuviera trabajando su mente en lo que es la Santa Cena. Derramó su sangre por nosotros, por la humanidad. Y la derramó sobre la cruz por nuestra expiación. Lo que a nosotros nos tocaba hacer. O por nuestra redención. Cristo lo hizo. ¿Sabe que esto hizo posible que nosotros fuésemos uno con Dios? La sangre. Usted cuando agarra la copita, ¿verdad? Dice, haced esto en memoria de mí. No solamente agarre la copa y dice, ay, murió Jesús. No, tiene que traer a memoria todo lo que le estoy hablando cuando Satanás viene. Porque muchas veces dice, yo no me siento que soy hijo de Dios. No me siento que estoy cerca de Dios. A mí me han dicho, me llaman y me dicen, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios cuando le hemos aceptado. Por la sangre de Cristo hemos sido uno con Dios. Pero ¿sabe qué es cuando no nos sentimos cerca de Dios? Porque el pecado separa. Eso hace el pecado. Por eso debemos ser muy cuidadosos de no pecar. Porque el pecado que trae, muerte. Muerte. ¿Sabe que Jesús cuando murió y dio su sangre significa que ya no somos sus enemigos? Porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. ¿Qué hace un enemigo? Éramos enemigos. Pero ahora somos más bien sus amigos. ¿Usted se cree un amigo de Dios? ¿Una amiga de Dios? Somos sus amigos, hijos y hijas. Y esto es por fe. Por fe. Cuando nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué es lo que aceptamos? Que Él murió, que dio su sangre y que en Él está la vida. Amén. Esto es por fe. ¿Sabe qué es lo que el pecado hace a nuestras vidas? El pecado, lo que hace a nuestras vidas, nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y esto lo vamos a leer en Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros ¿qué? Su rostro para no oír. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Tenemos que ver bien lo que hace el pecado. ¿Sabe qué otra cosa hace el pecado? El pecado nos hace sentir culpables. ¿Usted ha sentido culpa a veces?
¿Se ha sentido culpable? David lo decía cuando pecó. Y eso lo vemos en el Salmo 38:4, lo dice así. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, dice. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Yo me podía ver en esto cómo es la culpabilidad. Dice que es como una carga pesada que se había agravado sobre él. Porque hay tanto sufrimiento. Y a veces no es una enfermedad física. A veces el ser humano anda cargado de culpas. De culpas. Y esto lo tenemos que aprender bien los cristianos. ¿Por qué? Porque venimos a Cristo. Él nos perdona. Pero ¿sabe qué? Oímos una vocecita. Y es la del pecado. Que dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Oh, sí, yo le fallé a Dios. Sí le fallé. Ay, cometí ese pecado que no hubiera hecho. No, pero ya Dios me perdonó. Y al rato vuelve el mensaje y al final viene la culpabilidad. Aquí tenemos que cortar esto y creer por fe lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Nos perdonó. Nos perdonó. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está culpando. ¿Sabe qué hace? El pecado permite que Satanás nos acuse. ¿Qué hace un acusador? ¿Ya? Apuntando, te acusa. Dice, pero mire qué dice Apocalipsis 12:10. Porque ha sido lanzado, dice, lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Día y noche, no descansa. Día y noche de acusación. El pecado. Le estoy hablando del pecado. El pecado demanda la pena de muerte. ¿Qué dice Ezequiel 18:4? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esa merece muerte, pues. El pecado. Pero ¿sabe qué? Buenas noticias. La sangre de Cristo satisface todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Aquí tal vez no hay una necesidad, pero las cubre todas. Y hay una necesidad en el ser humano que es en lo interior. Como le dije, la culpa, la acusación y la muerte. Pero para Dios todo eso hay. Él suple todo eso. Satisface eso en el ser humano. Las necesidades. Bueno, ya les hablé del pecado. Pero ahora le voy a hablar de la sangre de Cristo nuevamente. La sangre es para Dios. Yo cuando oí esto dije, Dios mío, no sabía yo. Si lo había oído, no lo había entendido así. La sangre es para Dios. Mire, la sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando la ley es ¿qué? Quebrantada. ¿Cuántos no quebrantamos la ley, verdad?
pero la sangre de Cristo satisface todo esto. En 1 Juan 3:4 dice, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Verdad que cuando usted en la ley aquí terrenal quebranta la ley, es castigado? ¿Verdad? Depende de qué clase de infracción eso, pero es castigado. Pues el pecado es infracción de la ley. Pero la sangre nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley. La sangre nos protege de quebrantar la ley. Aquí habla la ley, es la muerte. ¿Se recuerdan cuando se iban a morir todos los primogénitos? Lo habla en Éxodo 12:13. Dios dio una orden. Dijo que iba a acabar con todos los primogénitos. Pero dio una satisfacción. Dijo, todo el que pusiere sangre en sus puertas iba a pasar de largo. Dios ordena al pueblo de Israel que untara de la sangre de un cordero. Sangre tenía que ser untada y de un cordero sobre los umbrales de sus puertas para protegerlos del destructor, la muerte, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra. La muerte iba a pasar. Pero Dios dio una orden que la sangre de un cordero fuera puesta en los umbrales de las puertas. ¿Sabe qué? Ese cordero que ellos sacrificaron para poner la sangre en las puertas era un cuadro presentativo del Cordero de Dios, Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, el que iba a dar su sangre por nosotros, quien vendría más tarde al mundo con un propósito ya a salvarnos. Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Es lo mismo que está pasando con nosotros ahora. El destructor está. Pero la sangre del Cordero de Dios, el Jesús, nos protege. Y esto es por fe. Ahí Dios dijo, pasaré de vosotros. Qué lindo, ¿verdad? No iba a haber muerte. Pero no todos lo hicieron. Pero muchos fueron protegidos por la sangre que ellos pusieron. Sus hijos fueron protegidos. La sangre de Cristo. Otro punto que le voy a hablar es la confraternidad con Dios es restaurada. ¿Y cómo es? Oímos mucho ese versículo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ya estando justificados en su sangre. Usted y yo ya estamos justificados. Si dice que Él dio su vida cuando estábamos en pecados, conte más ahora que ya estamos justificados en Él. En su sangre estamos justificados. ¿Sabe que esto es hermoso, hermanos? Esto es algo de traerlo a la memoria siempre. Digo, Dios mío, tu palabra es viva y eficaz.
¿Y sabe cómo fuimos justificados en su sangre? Y por él seremos salvos de la ira. No solo somos salvos, sino somos salvos de la ira. Ira. ¿Cómo es una persona o algo que uno lo ve con ira? Violento, ¿eh? Una cosa violenta se ve. Pero somos redimidos. Somos redimidos. Somos comprados de la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza. En un tiempo nosotros estuvimos de esclavos del pecado. Pero cuando venimos por fe a Jesucristo, dice que Él nos compró. Él nos redimió de esa esclavitud donde estábamos, para venir a ser sus siervos de Él ahora. Y fuimos comprados en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cierre un ratito sus ojos, hermano. Medite. Vea esa sangre de Jesús, cómo lo ha perdonado de la ira venidera. Y le ha impartido esa riqueza, le ha impartido esa gracia a usted y a mí y a su pueblo que ha sido redimido. Mírese cómo Dios lo sacó de esa esclavitud que estaba. Porque estábamos esclavos, en esclavitud del pecado. ¿Cómo se miró? ¿Qué miró? ¿Qué le bajó a su corazón teniendo sus ojos cerrados? Su gracia expiatoria de Jesucristo en la cruz. Otro punto, hermanos, dile, ya puede abrir sus ojitos. Esos ojos lindos que Dios le ha dado. Esos ojos con que se puede conducir cada día. Son ojos hermosos que Dios nos ha dado. Mire qué dice aquí. La sangre es para el hombre. La sangre ha satisfecho a Dios. Ahora está para satisfacernos a nosotros en la limpieza de la culpa de nuestra conciencia. Nos limpia de toda culpa en nuestra conciencia, en nuestro interior, ahí donde usted me mira bien y no sabe qué pasa en mí adentro, donde yo lo miro a usted y solo usted sabe cómo se siente, qué es lo que usted está batallando, o gloria a Dios de lo que Dios le ha dado la victoria. Pero Dios mandó a su Hijo para que el hombre se limpie de la culpa de su conciencia. La conciencia. La sangre limpia de la culpa. ¿De qué limpia la sangre? De la culpa. La sangre en el Levíticos tenían que pasarla para limpiar, para purificar, para todo. Y tenía poder continuar la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. A Dios, se ofreció a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. ¿A quién vamos a servir? Al Dios vivo. Y eso lo leemos en Hebreos 9:14. El sacrificio perfecto de Cristo. ¿Sabe que la sangre nos santifica? ¿Está meditando en todo esto? Porque va a tomar la Santa Cena. ¿Va a participar del pan? Decía la hermana, no
No le pedí permiso, pero lo voy a decir. No les avisé. Usted y yo, hermanos, tenemos que estar preparados cada día. No para la Santa Cena. Porque usted no sabe si Cristo viene. Usted tiene que estar limpio cada día. Y sentirse digno de tomar esta copa y participar del pan. Si usted no es digno, usted trae condenación a su vida, dice. Si yo no soy digna, traigo condenación a mi vida. Yo lo tengo que saber. Usted lo tiene que saber. Ya estamos grandecitos para caminar bien en los caminos de Dios. No debemos estar jugando con la sangre de Cristo. No tenemos que estar jugando en la mesa del Señor. Ni estar jugando con nuestra propia vida. Debemos ya de ser valientes y enfrentar el pecado. Porque el pecado trae separación. El pecado trae muerte. El pecado nos separa de Dios. No esté pecando y quiera estar cerca de Dios para participar de la Santa Cena. Porque trae juicio. Trae juicio cuando estamos jugando en las cosas de Dios. Más vale que se le hable aquí en la tierra. Y no un día vaya a decir, no me hablaron la verdad. No me corrigieron. Yo quería que me hablaran la verdad, pero para eso iba los domingos y nunca me hablaban la verdad. Aquí se le está hablando la verdad. Aquí se le está corrigiendo en la tierra, hermano y hermana. Aquí. Porque un día usted estará delante de la presencia de Dios. Estará en la presencia de Dios. Sea que muramos o nos vamos. Pero la sangre de Cristo debemos verla con reverencia. Esto es un símbolo. Esto es espiritual. Y le hablo esto porque la sangre, dice, de Cristo nos santifica. Nos santifica. Para eso vino la sangre de Cristo, para santificar al pueblo. Mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Cuando habla de la puerta, en Deuteronomios habla que sacaban, al que pecaba lo sacaban afuera, como un criminal. Porque la ley era quebrantada y merecía castigo. Jesucristo, ¿qué hizo? Nada. Pero a causa de nosotros, por su gran amor, fue llevado afuera, dice, como un malhechor, como un criminal. Ahí pagó Él por nosotros. La deuda que teníamos nosotros merecíamos ir a ese lugar afuera, pero Él lo hizo una sola vez, para que usted y yo ahora la tengamos, la vida eterna. La sangre nos santifica. La sangre nos limpia la conciencia, hermanos, si no nos deja caminar bien con Dios. Pídale, Señor, límpiame. A veces siento bajones, pero tengo fe que tú me puedes limpiar, me puedes ayudar. La sangre nos acerca a Dios. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Sabe qué es un extraño? Cuando yo le digo a usted, yo no lo conozco. Para mí es un extraño. Y enemigos. ¿Sabe dónde éramos extraños y enemigos? En vuestra mente. Por eso la Biblia habla que nuestra mente necesita ser renovada. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Somos reconciliados a través de la sangre. Todo aquello quedó atrás. Dice que, no sé el versículo ahorita, pero que lo fue echado a lo profundo de la mar. No vayamos y queramos traerlo otra vez.
porque los dañados somos nosotros. La sangre confiere valentía para entrar a la presencia de Dios. Porque nadie merecía, pero la sangre de Cristo, ahora somos merecedores de ir y participar. Y de entrar a la presencia de Dios, dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué pide Dios? A ver, un corazón sincero. En plena certidumbre de fe, creyendo en fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Tenemos que purificar nuestros corazones de mala conciencia. Y luego dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Eso lo vemos en Hebreos 10, 19 al 22. Mire, la confianza de entrar a la presencia de Dios se basa en la sangre de Jesucristo y en su ministerio como sumo sacerdote. ¿Por qué entramos a la presencia de Dios? Se basa en la sangre de Jesucristo. Como le dije al principio, no porque hagamos buenas obras o porque nos portemos bien, no. Es porque tenemos la confianza de que se basa en la sangre de Jesús. Y en su ministerio como sumo sacerdote que Él hizo. Otro punto que le voy a decir es, la sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y eso lo vemos en Hebreos 10, 4. Otro punto, mire que miré aquí. La sangre es para el diablo. Mire, la actividad más estratégica del diablo en esta época es ser ¿qué? El acusador de los hermanos. Él acusa día y noche. Día y noche. Y él lo vemos en Apocalipsis 12:10. Y es como tal que el Señor lo confronta en su ministerio especial como sumo sacerdote a través de ¿qué? De su propia sangre. Jesucristo. Porque Él es el acusador, dice, de los hermanos. Ay, hermano, es algo lindo la sangre de Cristo. La sangre coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. Mira, ¿cómo dice? La sangre coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede o ora por nosotros. Mire, el diablo no tiene fundamentos para sus acusaciones, hermano. El diablo no tiene fundamento para sus acusaciones contra los que han recibido la obra redentora de Cristo por sus vidas.
¿Por qué? Porque la sangre disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás. La sangre disuelve todos los derechos legales cuando Satanás quiere venir a nuestras vidas. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de todos los pecados. De todos los pecados. Redención significa comprar de vuelta. Cuando éramos esclavos del pecado, Él fue y nos compró. Nos compró con precio, con su vida. Estábamos bajo la posesión de estamos ahora en la posesión de un nuevo dueño. ¿Quién es su dueño ahora? Y el precio que fue pagado por nosotros fue el derramamiento de su sangre. Él derramó su sangre, Jesús. ¿Y sabe qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, somos redimidos por Él. Tengo Hechos 20-28, pero no lo escribí, pero si usted lo quiere anotar y lo quiere leer en su casa, Hechos 20-28, ahí habla de la iglesia. Mire, lo que la sangre de Cristo nos ha traído pureza de corazón. ¿Cuál es la pureza de corazón? Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado o de toda maldad. Eso lo vimos en 1 Juan 1:7. Nuestro corazón puro lo pide Dios. 1 Juan 1:7. En la luz. Vivir, escuche bien, vivir responsablemente tanto ante Dios como en los seres humanos. Se lo voy a volver a repetir. En la luz. Es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos. A veces nos cuidamos de Dios y con los seres humanos no andamos como en luz. A veces nos cuidamos de los seres humanos que queremos ser luz y a veces le fallamos a Dios. Pero aquí tiene que ser responsablemente ante Dios y ante los seres humanos. Amén. Vida eterna. Ya voy a ir concluyendo. Vida eterna. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué les dije al principio que la sangre qué es? Vida. La sangre es la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y eso lo habla en Juan 6, 53, 54. Cuando Él habla de la carne y de la sangre, está hablando espiritualmente. Esa comunión. La comunión. Acercamiento a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él nos acercó. Y eso fue a través de la sangre de Cristo. Pasamos de muerte a vida, de pecado a salvación y de esperanza a gozo eterno. ¿Sí escuchó bien? De muerte a vida pasamos.
de pecado a salvación y de esperanza a un gozo eterno, donde a eso vamos a ir un día con Cristo. Eso lo habla Efesios 2:13. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ya para terminar le voy a nada más a repetir unos puntos. El derramamiento de la sangre de Jesucristo fue en la cruz. Fue el factor o la causa que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. La vida está en la sangre. Lo que el pecado hace que a nuestras vidas nos separa de Dios, nos hace sentir culpables el pecado. El pecado permite que Satanás nos acuse, el pecado demanda la pena de muerte, pero la sangre es para Dios. Hay confraternidad con Dios, es restaurada. Somos redimidos, somos comprados de la esclavitud. La sangre nos limpia de todo pecado, de toda culpa. La sangre nos santifica. La sangre nos acerca a Dios. La sangre confiere valentía para entrar a la presencia de Dios. La sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. Y la sangre es para el diablo también, porque ahí dice que Dios como derramó su sangre y como sumo sacerdote hizo su trabajo, Dios Jesucristo. Jesucristo por nosotros. La sangre coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. La sangre disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás, porque en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados. Lo que la sangre de Cristo nos ha traído, pureza de corazón, vida eterna y acercamiento a Dios. Son los puntos que hablamos. Escuche esto. Mi decisión. Ahora entiendo lo que significa el derramamiento de la sangre de Cristo para Dios, para Satanás y para mí. Hago mi consigna de compartir con otros la verdad concerniente a la sangre de Cristo. Me acordaré de a mí mismo más a menudo respecto al pacto que Dios tiene conmigo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad, protegerme de los planes ocultos de Satanás. La sangre de Cristo. Esto es algo hermoso. Fue un precio que Jesús pagó por nosotros. Pero aquí estamos, reconociendo que la sangre de Cristo sigue teniendo el poder en nuestras vidas. Y esto es por fe que se hace. Vamos a estar participando de la Santa Cena. Yo creo que el mensaje estuvo bien claro y lo que quiero es que el Espíritu Santo haga el trabajo en usted, que sea el Espíritu Santo. Ya no voy a agregar más, porque yo creo que todo estuvo bien claro, bien clara la palabra de Dios. Ahora está entre usted y Dios. Entre usted y Dios, que sea un agradecido y que yo sea una agradecida porque Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Ya no volvamos a caer a ser esclavos, porque el pecado que dice es muerte.
Pecado es pecado, sea grande o sea chico.